Bueno, y por último podemos encontrar deficiencias del sistema motor, que tras la aparición de un trastorno neurológico van a surgir déficits motores que limitan la funcionalidad de las personas. Las principales alteraciones motoras vinculadas a las enfermedades neurológicas son la debilidad muscular, las anormalidades en el tono muscular, que ya las vimos, la hipertonía, la hipotonía, las alteraciones en la coordinación, problemas para activar y secuenciar la activación muscular, problemas de sincronización, es la palabra que utilizamos mucho cuando hablamos de timing, que es una descoordinación, ¿sí? O una incapacidad de adecuar el tiempo de activación de los músculos, y tratamientos de problemas de coordinación. Perdón, chicos, y movimientos involuntarios, que ya los estuvimos viendo, que son la distonía, los movimientos asociados, el temblor, los movimientos coreotetósicos y alteraciones musculoesqueléticas secundarias a todas estas alteraciones que se producen con el tiempo. Bueno, la capacidad de efectuar movimientos en el ser humano surge, como ustedes bien saben, gracias al conjunto de múltiples componentes corticales y periféricos que permiten recibir, integrar y analizar toda la información que llega del entorno que rodea al individuo, ¿sí? A través de los sistemas sensoriales. Y esto lo prepara para desarrollarse de manera funcional, para las actividades funcionales. Cuando la persona sufre una afección neurológica, puede provocar que aparezcan distintas alteraciones motoras, como una debilidad muscular, anormalidades en el tono, problemas de coordinación de movimientos, voluntarios, involuntarios, alteraciones musculoesqueléticas como deformidades, acortamientos, escoliosis, cifosis, ¿sí? Que van a influir en su adecuada adaptación al medio. Van a influir en la forma en que el paciente, la persona interactúa y en la forma en que desarrolla esas actividades funcionales. Vamos a ver principalmente cómo se relacionan los sistemas sensoriales, o sea, el somatosensorial, el visual, la audición y el sistema vestibular con el control motor. Bueno, el tacto, la propiocepción y la visión contribuyen de manera muy importante en el control motor de las distintas habilidades. El tacto y la propiocepción forman el sistema, el somatosensorial, mientras que la visión conforma el sistema sensorial visual. ¿Sí? La audición es especialmente importante para la producción del habla y el sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. La habilidad del sistema nervioso para converger en varias fuentes de información es necesaria para el mantenimiento del control motor. O sea, la fusión de estos estímulos sensitivos proporciona estabilidad, corrección y mantenimiento del acto motor. ¿Sí? El comportamiento motor, entonces, es el fruto de los componentes corticales y periféricos asociados a la información del medio externo que llega a través de los sistemas sensoriales. Entonces, la multiplicidad del sistema sensitivo permite al individuo reconocer y distinguir objetos y objetivos, ¿sí? Piensen eso, que eso es fundamental para el movimiento humano, reconocer los objetos y los objetivos, por qué y para qué nos movemos. Y al mismo tiempo permite esta multiplicidad del sistema sensitivo identificar los cambios que se producen de manera constante en el entorno y poder adaptarnos a estos cambios para que la función finalmente resulte. Bueno, ahora vamos a ir analizando cómo estas deficiencias o cuando se produce una deficiencia somatosensorial, cómo influye en el control motor. Nosotros ya vimos control motor, lo que es el control motor, lo que es el aprendizaje motor y ahora vamos a ir introduciéndonos en algunas pequeñas diferencias sobre el control de la postura en sí. Antes de iniciar, vamos a recordar cuáles son los órganos
que nos informan sobre las distintas partes del cuerpo y cómo influyen en el sistema. En relación con los receptores musculares, tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que nos provee información sobre la tensión muscular, el uso neuromuscular, que provee información sobre la longitud de ese músculo y su velocidad de contracción, los receptores articulares, que nos informan sobre la posición y los movimientos de las articulaciones, y los receptores de Meiser, Merkel y Pacini informan sobre el tacto, textura y vibración. Bueno, como ya sabemos, los tractos ascendentes conducen información aferente, es decir, información exteroceptiva, toda la que proviene de afuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura y el tacto, y la información propioceptiva, que se origina dentro del cuerpo. Esta información puede venir de las articulaciones o los músculos, por ejemplo. El concepto de propiocepción también es definido como el sentido de conocimiento del propio cuerpo en relación al espacio, tanto de una forma estática, es decir, la sensación de saber en qué posición se halla una articulación, como dinámica, es decir, la sensación de movimiento. Todo esto tiene una importante participación en el control motor, ya que gracias a esta modalidad somatosensorial de la información propioceptiva, somos capaces de detectar la posición de nuestro cuerpo en el espacio, de sostener de forma constante una fuerza muscular o amplitudes de movimiento, de discriminar peso de los objetos o de realizar movimientos dirigidos hacia un objetivo en particular con distintos patrones coordinados y controlar la sincronización de la contracción de los músculos, ¿sí?, implicados en determinada función. Otro sistema donde podemos encontrar deficiencias son el sistema visual. Ustedes ya saben la importancia de la visión en relación con los movimientos, que radica en que este es un medio que se emplea para el desarrollo de los desplazamientos en un entorno. Le provee a la persona información sobre los diferentes objetos, reconocer objetos, incluyendo otros individuos, establecer juicios sobre los movimientos de los objetos e identificar situaciones potencialmente peligrosas. El desarrollo grueso se verá muy afectado por las limitaciones visuales, ya que un deterioro en el procesamiento visual conduce a imprecisiones motrices, dificultades de coordinación de los movimientos del propio cuerpo, alteraciones de la manipulación de los objetos y problemas en el equilibrio. Otro sistema donde podemos encontrar alteraciones es el sistema vestibular. Ustedes ya saben que el sistema vestibular contribuye a una amplia gama de funciones de los reflejos posturales y óculos motores, que son necesarios para la representación espacial y la cognición. El sistema vestibular proporciona la información sensorial sobre el movimiento de la cabeza y su posición en relación a los ajustes de la gravedad y de la postura, lo que va a permitir a los ojos mantener el foco sobre un objeto cuando se va moviendo la cabeza. Y las alteraciones propioceptivos cognitivas, ustedes ya saben que tiene que ver con el esquema corporal o una imagen que tenemos del cuerpo. La percepción, lo que nosotros percibimos, es la interpretación de las impresiones sensoriales en información psicológica significativa. La cognición se define como la capacidad de procesar, ordenar, recuperar y manipular la información. Y la percepción, entonces, es la interpretación de estas impresiones sensoriales en información psicológica significativa. Existen distintas alteraciones en la imagen o en el esquema corporal de acuerdo a dónde se produzcan las lesiones. No nos vamos a adentrar en eso, pero acá les dejo un listado de cuáles pueden ser estos déficits. La asomatognosia, problemas para discriminar la derecha y la izquierda, agnosia digital, o que también se conoce como síndrome de Gressman,
negligencia unilateral espacial, alteraciones relacionadas al espacio. Podemos encontrar desorientación topográfica en el entorno, que es la dificultad para encontrar el camino en un entorno familiar, problemas de percepción figura-fondo y dificultades para discriminar la posición en el espacio. También podemos pararnos o encontrar apraxias, que son las alteraciones en la ejecución de un gesto motor coordinado, dirigido a un fin previamente aprendido en ausencia de trastornos de movimiento o de la sensibilidad, o en ausencia de alteraciones del tono, de la coordinación o de la comprensión. Suele producirse en el hemisferio izquierdo como consecuencia de lesiones en la corteza asociativa. El término apraxia incluye una amplia variedad de dificultades relacionadas con el uso de las funciones corporales. ¿Sí? Son 6 tipos que afectan al uso del miembro superior. Una apraxia ideomotora, apraxias cinéticas, apraxias ideacional, apraxia conceptual, apraxia en la disociación motora verbal y una apraxia táctil. Por último, las deficiencias del sistema motor que aparecen luego de un trastorno neurológico van a producir déficits motores que van a limitar la funcionalidad de las personas para poder desarrollar sus movimientos con autonomía. Las principales alteraciones motoras que se van a vincular a las enfermedades neurológicas son la debilidad muscular, las anormalidades en el tono, como el hipotono o la hipertonía, las alteraciones en la coordinación, donde vamos a encontrar problemas de activación y secuenciación, problemas en la sincronización o timing, es decir, la descoordinación, esta que también se manifiesta con la incapacidad de adecuar el tiempo de activación de los músculos y a su vez estos al movimiento en sí mismo. ¿Sí? Vamos a encontrar también diferentes tipos de movimientos involuntarios, como la distonía, los movimientos asociados, el temblor, los movimientos coreotetóxicos y alteraciones musculoesqueléticas que se van a producir con el tiempo. Vamos a adentrarnos en lo que es el control postural y en cómo los kinesiólogos o fisioterapeutas trabajamos con el objetivo de recuperar y aumentar este control postural. El control postural y los ajustes anticipatorios y reactivos aparecen principalmente en el tronco, pero también en el tobillo y las caderas, ¿sí? Para poder permitir obtener y mantener el equilibrio. El control postural tiene la finalidad de crear una estabilidad o la estabilidad necesaria para permitirnos el movimiento. Por ejemplo, de la boca, la cara, los miembros superiores y la locomoción. En cuenta que la postura surge en relación al individuo, la tarea y el entorno, podemos definir el control postural como el control de la posición del cuerpo en el espacio con el doble propósito de mantener la estabilidad y la orientación. Otra definición que podemos encontrar es que el control postural es la orientación postural de mantener una relación adecuada entre los segmentos del cuerpo y el entorno para realizar una tarea. Este concepto de control postural abarca distintos conceptos, ¿sí? Aquí tenemos y diversos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como la estabilidad en posiciones estables, la percepción de la orientación espacial, el alineamiento del cuerpo, mantenernos contra la gravedad y las respuestas a perturbaciones sensoriales o mecánicas, es decir, la anticipación. Es decir, entonces, que un control postural estable en cualquier posición requiere una compleja interacción de varios sistemas. Por ello es que nosotros, para mantener una posición contra la gravedad, tenemos que anticiparnos y adaptarnos. La adaptación habla de la posibilidad que tenemos para modificar nuestro comportamiento motor, como respuesta a necesidades planteadas por las nuevas tareas a realizar. El cuerpo
está constantemente modificando las propiedades de las respuestas posturales, ajustándolas según el contexto. Ahora pensemos en los pacientes que tienen déficit o patologías neurológicas, van a presentar dificultades para pasar de una estrategia postural a otra de manera eficaz. A ver algunas definiciones biomecánicas dentro de los componentes que son necesarios para mantener la postura o los controles posturales, ¿sí? El centro de masa, ustedes ya saben que es el centro de masa total del cuerpo. El centro de presiones es la proyección del centro de masa sobre la base de sustentación. Y este centro de presiones debe mantenerse dentro de la base de sustentación en posiciones estables para evitar desequilibrios, aunque esto no es necesariamente durante el movimiento, por ejemplo, la carrera. El centro de gravedad, que es la fuerza de gravedad ubicada aproximadamente por delante de S2 o de D8, ¿sí? El área de apoyo, que es la superficie sobre la que los pesos descargan de modo efectivo. Por ejemplo, durante la bipedestación son los pies. Y la base de sustentación es esa superficie disponible para apoyar los pesos del cuerpo. Incluye entonces, o sea, esta base de sustentación, las áreas de apoyo y las superficies entre ellas. Y los límites de estabilidad es el trayecto dentro del cual una persona puede conseguir el movimiento más amplio en cualquier dirección sin perder el equilibrio o pudiendo realizar ajustes posturales. Nosotros como terapeuta tenemos que tener siempre presente cuando le planteamos ejercicios a los pacientes, mantenerlos dentro de estos límites de estabilidad. Podemos intentar llegar siempre hasta el extremo de un límite de estabilidad, pero no sobrepasarlo, porque ahí pierden el control postural y es cuando aparecen los desequilibrios y el paciente se cae. Bueno, como ya vimos y dijimos en varias oportunidades, las necesidades de la estabilidad van a ir cambiando de acuerdo a la tarea que debamos realizar o que la persona deba realizar. Existen importantes diferencias en el control de la estabilidad en las diferentes habilidades posturales, es decir, que existen diferentes controles posturales de acuerdo a la posición, ya sea en bipedestación, en sedestación o en la marcha. ¿Sí? A nivel del individuo, también se altera la estabilidad por inseguridad o por miedo que la persona experimente, ¿sí? Dependiendo ambos de la tarea y del entorno en el que se realice ese gesto. El control postural es extremadamente significativo, ya que no se concibe al género humano sin una postura y sin un movimiento. El desarrollo del control postural se produce en 3 etapas principales, que es la que vimos cuando vimos neurodesarrollo, chicos. La primera es el control cefálico, la segunda la sedestación y por último la bipedestación. Bueno, actualmente son muchos los autores que sugieren la idoneidad del modelo de sistemas para explicar el control del movimiento y la postura, especialmente desde el ámbito de la fisioterapia. Ya saben que este modelo de sistemas dinámicos fue propuesto por Bernstein y permite identificar 3 elementos básicos relacionados entre sí que construyen, mantienen y modifican la postura. Estos elementos, estos factores, son los que venimos hablando desde que comenzamos a ver control motor, son el individuo o los factores individuales de las personas, las tareas y el entorno. Dentro de los factores individuales, como ya se mencionó antes, vamos a encontrar factores sensitivos, es decir, los visuales o las alteraciones visuales que pueden llegar a modificar la postura, las alteraciones vestibulares y las alteraciones somatosensoriales. También factores motores, como los factores musculoesqueléticos y los factores neuromusculares. Estos factores neuromusculares se refieren a los patrones de movimiento utilizados, el orden en el que se van a reclutar estos patrones o la contracción de estos músculos. Y factores cognitivos. Al realizar una tarea,
ya saben que la conciencia se focaliza en el objetivo de la tarea y por lo tanto la postura que se adopta es más bien automatizada o tiene un componente automático. Sin embargo, el control de la postura requiere un grado variable de control de la conciencia y consume, por lo tanto, recursos atencionales. Los individuos con alteraciones neurológicas se van a ver afectados en este equilibrio ante la solicitud de dividir la atención, tanto en la tarea como en el control de esa postura, ¿sí? Bueno, no nos vamos a adentrar mucho más en analizar ni la tarea ni el entorno, pero aquí vamos a dar por finalizado y en la clase, perdón, no la clase que viene, en la clase vamos a realizar una tarea para plantearnos estrategias de cómo mantener ese control postural para poder controlar el equilibrio. Bueno, chicos, fue un placer, estamos en contacto, nos vemos en clases. Saludos a todos.